Buenas noches, mis queridos hermanos. Le damos la gracia primeramente al Señor por esta oportunidad que nos da de poder venir a hablar de su palabra aquí delante de ustedes. Es un privilegio. También al hermano que me puso en esto. Así que oremos. Bendito y Padre Dios, Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor y tu grande misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este momento en que vamos a hablar de ella. Oh Dios, queremos que sea tú quien hable a través de mí, que el Espíritu Santo sea que tome total dominio de todas las cosas que vamos a hacer aquí. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en su capítulo 2. Yo creo que la última vez que hablamos en el capítulo 1, capítulo 2, iniciando desde su primer versículo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que el Señor se digne en bendecir su palabra en nuestros corazones. Yo he estado en muchas ocasiones delante de un féretro, de cadáveres, de familiares, de amigos, compañeros de trabajo, etc. Pero siempre he notado que nada dicen, no se quejan, no responden a ningún estímulo. ¿Y por qué? Porque están muertos. Están muertos. Yo creo que entre los animales salvajes, uno de los más ariscos son los venados. Lo vemos en esas documentales que vemos a través de Discovery Channel. Vemos de esos animales salvajes cómo ellos se muestran, siempre corredizos, siempre a la expectativa. Pero nosotros hemos tenido, viajando entre estados allá en Estados Unidos, en esa carretera, podemos notar que en algún espacio no tan largo, 5 y 6 carreteras, porque los carros, los vehículos lo atropellan, lo matan. Y ahí lo vemos,
sin moverse, inerte. Ya no corren, ya no están espantados por la misma condición, porque están muertos. Aquí el apóstol Pablo, siendo utilizado por el Espíritu Santo, nos da una fotografía de la condición y la realidad en que nosotros estábamos antes de conocer al Señor Jesucristo. En el versículo del 1 al 3 del capítulo 2 podemos notar que dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos. Aquí, cuando la Biblia habla de muerto, habla de separación. Y esa era la condición que estábamos nosotros. Aquí nos habla de una separación espiritual. Esa era la situación nuestra antes, separado de Dios. Éramos enemigos de Dios, lejos de Dios. No nos importaba nada que tuviera que ver con Dios. Hacíamos y vivíamos la vida a nuestro estilo. Había una expresión que se usaba mucho cuando yo era joven, o más joven, que era que vivíamos medagalanariamente, o sea, como a mí me da la gana. Y esa era la condición. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 10. 5:10 dice: pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos que en la primera parte del versículo dice que éramos como enemigos. Éramos enemigos de Dios. Esa era la condición en que estábamos. Así nos veía Dios, como sus enemigos. Pero sigamos mirando y vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Versículo 21 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora os ha reconciliado. En otro tiempo, esa era nuestra condición de enemigo de Dios. Por eso dice el versículo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque, como le decía, espiritualmente estábamos muertos. Vivíamos para el mundo. Nos gozábamos en el mundo. Disfrutábamos de las cosas del mundo. Pero para Dios estábamos muertos. Éramos enemigos de Dios. Efesios capítulo 2. Volvemos al capítulo. En el versículo 12 también hallamos algo similar ahí que nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Tremenda condición que nosotros estábamos, alejados del pacto de Dios. Estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, no había esperanza para nosotros. Por eso decía que Pablo presenta una fotografía de la condición en que nosotros estábamos. Mirando, seguimos mirando, dice: en nuestros delitos, habíamos roto la ley de Dios. No nos importaba Dios,
no respondíamos a ningún estímulo que viniera de parte de Dios. No nos interesaba. Estábamos, como decía, los cadáveres, un cadáver no responde a ninguna clase de estímulo. Usted le puede cortar un pedazo, todo, porque no responde. Esa era la condición que estábamos nosotros cuando estábamos sin Cristo anteriormente. Éramos mentirosos, envidiosos, negativos, ladrones, llenos de odio, éramos vengativos, usábamos la violencia cuando, si era necesario, mirándolo desde el punto de nosotros. Habíamos violado las leyes de Dios, habíamos delinquido. Vamos a ir a Segunda Crónica, capítulo 28, versículo 13. Segunda Crónica 28, 13. Y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nosotros, sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestros delitos y el ardor de la ira contra Israel. Siendo muy grande nuestro delito. Así eran nuestros delitos delante de Dios, sumamente grandes. Aquí era una situación de Israel con Judá. Recuerdan que estaban divididos el reino del norte y el reino del sur. Israel se había unido a los asirios, pero el profeta le había hablado a ellos y le estaba mostrando. Y entre ellos se levantaron algunos varones que reconocieron la condición de maldad en que a ellos habían incurrido y veían lo tremendo, lo grande que era el delito, que era el pecado que ellos habían cometido. También podemos ir a Esdras, capítulo 9, versículo 6. Y dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí vemos a Esdras orando a Dios, hablando con Dios, pero él lo hacía en representación del pueblo. Y él miraba cuán grandes eran sus iniquidades, sus delitos, y dice que habían crecido hasta el cielo. Estaba usando una hipérbole. Hasta el cielo, decía él, tan grande lo veía él. Esa era la condición de nosotros en el pecado anteriormente. Esa era nuestra condición de pecado. Porque andábamos, como dicen, como chivos sin ley. No éramos ovejas. Eran como chivos sin ley, que había que amarrarles una de las patas de adelante con la de atrás para poder sostenerlo un poco cerca, que no salieran. Un día de estos estábamos fuera en un campo, yo creo que el sábado, y íbamos en la carretera y encontramos un ganado que venía, y a mi esposa le llamó mucho la atención que había una vaca que tenía una soga amarrada de la cabeza de los chifles
con una de las patas de adelante. Y paramos el vehículo y le preguntamos al que iba con ella. Dice, no, porque ¿qué? No deja alambre, no hay nada que la pueda retener a ella, pasa por donde quiera. Siempre vive en distintos potreros. Y esa era la condición que nosotros teníamos. Hacíamos lo que nos diera la gana, andábamos por donde quisiéramos. No había control de nosotros, porque éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de Dios, apartados de Dios. Y esta era la situación de nosotros, que tuvo su inicio allí en el Edén. Allí en el capítulo 3 de Génesis podemos ver donde se entabla una conversación. Allí se entabla una conversación de Eva con aquella serpiente. Y vemos que en el versículo 5 del capítulo 3, Satanás, usando la serpiente, o la serpiente antigua, como habla Apocalipsis capítulo 12, que vamos a ver más luego. Pero aquí vemos, dice, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no tocaran ese árbol que estaba, los frutos, no que no lo tocaran, sino que no comieran del fruto que estaba allí en medio del huerto. Pero vemos que le dice Satanás, en el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está diciendo ahí? Le está llevando la contraria. Dios le había dicho que morirían, pero la serpiente aquí dice que no moriréis. ¿Y a quién? ¿De qué lado se fue Eva? Se fue del lado de Satanás. Creyó la mentira de Satanás. A partir de ahí es que hemos comenzado a vivir esa vida que Satanás la dirigía. Esa vida que Satanás dirigía. Los versículos 3, 2 y 3 que leímos anteriormente, y vamos a darle vamos a darle una revisadita. El 2 y el 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese era el mismo espíritu que operaba en nosotros. Nuestro guía, que nos dirigía en todo, el mundo, Satanás y la carne. Eso eran los que nos dirigían a nosotros. Y comenzamos ahí, desde Eva, porque al principio Dios no lo creó así. Al principio había esa relación, no se había muerto. Ellos estaban vivos porque existía una relación íntima entre Dios y sus criaturas. Pero a partir del pecado, allí en el huerto del Edén, el hombre murió. Murió. Aunque estuvo vivo físicamente, pero esa relación con Dios se cortó. El hombre se alejó de Dios. El hombre se apartó de Dios. El hombre se hizo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó más a Satanás. Creyó más al enemigo. Y no creyó a Dios. En Gálatas, capítulo 4, versículo 3, vemos, dice, así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Estábamos bajo esos rudimentos del mundo. El mundo era que nos manejaba. Este niño, Andrés Carlos, el domingo magistralmente nos presentó todas las artimañas modernas de Satanás y del mundo. Satanás guiando el mundo. Hay cosas que son provechosas. Uno de mis mentores, voy a hacer una comparación, una enseñanza, una ilustración que me dio una vez. Y me decía que cuando uno va a la farmacia, a la botica, allí hay muchísimos medicamentos que son beneficiarios para uno, para la salud, pero si se utiliza de una manera correcta, siguiendo todas las indicaciones que traen los fármacos, la indicación que da el doctor, el médico, y también las indicaciones que nos dan los farmacéuticos. Pero si no seguimos esas indicaciones, puede ser fatal para nosotros. Podemos intoxicarnos, podemos envenenarnos. Así hay muchas cosas que hoy en día pueden ser, si se utiliza de una manera correcta, pueden ser de provecho para nosotros. Pero es como hacen allá en Estados Unidos en época de Halloween, en octubre, cuando salen a dar los niños salen a buscar los regalos, como le dicen ellos, trick or treat, buscando los regalitos. Hay gente perversa. Y dentro de los caramelos, de los dulces, de lo que le den, los chocolates, ahí le ponen, lo envenenan, le ponen alfileres, le ponen 10,000 cosas diabólicas. Es decir, que muchas de esas cosas que vemos a través de las redes, es bueno que se analicen, porque así es que está trabajando el mundo. Este mundo perverso, porque está siendo guiado y dirigido ¿por quién? Por Satanás. Y son cosas que a nosotros, que estamos en la carne, muchas de estas cosas nos atraen. Nos atraen. Pero el mundo es quien está dirigiendo todas esas cosas. Y detrás está ¿quién? Satanás. Así como la serpiente se mostraba atractiva y todo, pero detrás estaba ¿quién? Satanás, metiendo su ponzoña, su veneno. Así que tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos, nuestros sentidos, sobre todo los jóvenes, siempre ojo visor, como dicen, abierto, preparado, porque el mundo así está trabajando. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros en ese entonces estábamos en el mundo, éramos amigos del mundo, disfrutábamos de todas las cosas del mundo, hacíamos todas las cosas placenteramente. Pero, ¿por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Él. No contaba Dios para nada. Y eso, que muchos de nosotros éramos muy religiosos. Pero Dios estaba lejos de nosotros. Dios estaba lejísimo de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso
hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Antes uno disfrutaba de todas esas cosas del mundo y ellos disfrutaban de nosotros. Pero ya después que uno conoció al Señor, ya las cosas se hicieron diferentes. Las cosas se hicieron diferentes. Romanos 8, 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Antes nosotros estábamos bien ocupados en esas actividades de la carne. Antes, ese era nuestro estilo de vida. Fiesta, mentira, pleito, odio, engaño, robo, lo que fuera. Porque no había ningún temor a Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos lejos de Dios. No había ningún temor de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos a los estímulos de Dios. No había ningún temor de Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Es decir, que esa era nuestra condición. Esa era nuestra situación. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Que la engañó. ¿Qué es lo que él hace? Engañar a quién, al mundo entero. Nosotros así vivíamos en ese entonces. Vivíamos engañados. Estábamos ciegos para Dios. Y Satanás hacía de nosotros lo que él quería. Pero dice que aquí ya en Apocalipsis, dice que fue arrojado la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Si vemos, esa serpiente que engañó a Eva es el mismo Satanás. El capítulo 3 de Romanos, versículos 12, nos dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así nos miraba Dios a nosotros. Como dice el salmista, Dios mirando desde los cielos y miraba. ¿Y qué dice? Que éramos unos ¿qué? Inútiles. Dios no nos podía utilizar para nada, para nada. Dios había creado al ser humano para que le adorase, para que le alabase, para que le obedeciese, para que se sometiera a él. Pero aquí vemos cuál era la condición de dice que éramos unos inútiles, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Ni uno solo. Todos se habían desviado, todos se habían descarriado, todos habían tomado su camino. Todos le habían dado la espalda a Dios. En esa vida sin Cristo,
conclusión en esa parte, podemos ver algunas cosas. Número 1, vida de muerte. Número 2, vida de delito. Número 3, vida de obediencia al mundo. 4, vida bajo la ira de Dios. Y 5, vida bajo los instintos carnales. Esa era la condición del hombre. Ahora, nuestra posición, vayamos de nuevo a la parte leída del capítulo 2 de Éfeso o Efesios. Versículo 4 en adelante vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos. No sé si tengo tiempo, ¿verdad que sí? Ok. Versículo 4 dice, pero. La palabra pero es algo que es adverso. Todo lo contrario a lo que se venía diciendo. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia. Dios es rico en misericordia. Y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en todos esos delitos, en todos, habiéndonos declarado enemigos de Dios, actuando lejos de Él. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. O sea, tremendo regalo. Nos da un regalo. Nos regala juntamente con Cristo. Nos dio vida. Pero no solamente eso. Dice que asimismo nos resucitó y nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren cuál es la posición que tenemos nosotros. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo es nuestro embajador, nuestro representante, allá arriba en los cielos. Sabemos muy bien, una embajada en otro país es ese país. Cristo es nuestro representante de la iglesia. Esa iglesia que Él compró con su sangre, con su vida, que la puso allí. Sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo. A través de todos los siglos, Dios ha mostrado su bondad, su gracia. De una manera pobre, no, de una manera rica. Dios ha sido bondadoso con la humanidad. Estamos viviendo desde que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Y la iglesia dio su inicio allí en el Pentecostés. Comenzamos a vivir la época de la gracia. Y en esa gracia, la misericordia de Dios ha sido grandilocuente para nosotros. Ha sido algo maravilloso, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Dice, porque por gracia soy salvo. Vuelve e insiste. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de nosotros. Y el 9 vuelve y recarga, no por obra. ¿Para qué? Para que no venga el orgullo a nosotros. No venga el orgullo, diga, no, yo hice esto, yo invertí en esto, yo trabajo, yo aquello. No, para que ese yo no exista. Es un regalo. A pesar de que por ahí dice, no, uno es bueno, tiene que hacer
obra y todo. No, la Biblia dice todo lo contrario. Es un regalo de Dios. Ese regalo, por ese regalo estamos aquí. Porque vimos lo que éramos antes, enemigos de Dios. Pero por su bondad, por su misericordia, por su gran amor, es que podemos estar aquí. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras no es que no se hagan, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, ese producto tiene que salir, ese fruto tiene que salir de nosotros. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vuelve Pablo entonces, recarga, muchachos, abran los ojos, recuérdense que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Los judíos, a los paganos, a los gentiles, le llamaban de una manera, es una manera despectiva, incircunciso, los gentiles. Perdón. Eran incircuncisos por los llamados incircuncisos, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Perdón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos. Ahora ya estamos cerca. Ahora ya tenemos esa vida de intimidad con el Señor. Ya ahora está esa conexión. Ya ahora respondemos a todos los estímulos que nos manda Dios por medio de su palabra. Cuando nos dice, amaos los unos a los otros. Aquí estoy yo. Todos venimos de distintas familias, pero nos queremos, nos preocupamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y muchas otras cosas más que hacemos, perdón, que hacemos porque la palabra nos los manda. Yo recuerdo uno de mis cuñados, que él es inconverso, y él a veces siempre estaba libre los domingos, y quería como que los domingos nosotros fuéramos a visitarlo y todo. Y yo, no, espérate. Los domingos, quizá en la tarde yo podría irte a visitar, pero por la mañana, no, que tú vienes el sábado y tú duermes aquí, nos levantamos, cocinamos. Y yo, no. Los domingos por la mañana, con nadie. Ya eso está comprometido. Y me decía, no, nosotros somos tu familia. Esa gente decía así, ninguno son tu familia. Digo yo, no quise entrar en conexión con él. Pero mi verdadera familia es la familia de Dios. Esa es la verdadera familia de nosotros. Y vamos a pasarlo por toda una eternidad. Ahora esto es como simples ensayos. Simples ensayos. Seguimos mirando.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo pueblo, y un solo y nuevo pueblo, hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesucristo lo hizo. Él lo hizo con su cuerpo. Estaba el pueblo de Israel, que se creía la última Coca-Cola del desierto. Y estaban los gentiles. Pero cuando Dios mira, dice que cada quien se habían hecho inútiles, como leímos en Romanos 3. Todo el mundo, nadie, porque nadie, ni uno solo fue hallado que hiciera lo bueno. Pero Jesucristo vino y hizo la reconciliación. De ambos pueblos hizo uno solo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nosotros los gentiles estábamos lejos. Los judíos estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él tenemos entrada. Por un mismo espíritu podemos entrar al Padre. Tenemos esa libertad. Él lo hizo. Jesucristo lo hizo por nosotros, dando su vida. Esa era la posición en que Dios nos colocó. Ahora, podemos mirar también, si vemos en el capítulo 4, vamos a leer ya para terminar, algunos versículos, que es lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, que tenemos que hacer. Versículo desde el 22 hasta el 29, vamos a leer y vamos a mirar qué Dios nos demanda en su palabra a nosotros. Nosotros que vivíamos muertos para Él, pero que ahora ya tenemos la vida, ya estamos en otra posición. Y dice el 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Tenemos esa lucha con ese viejo hombre porque está en nosotros. Y salen todas esas podredumbres que hay en nosotros. Muchas veces se manifiestan dentro de nosotros. Y él dice, ese traje que ustedes tienen, que Dios lo veía harapiento, roto, sucio, hediondo, quítenselo. Dios nos veía a nosotros como cuando el Señor Jesucristo fue allí a Gádara y vio el endemoniado allí. Es posible que tuviera alguna ropa, pero toda rota. Estaba allí. Pero después que viene a Jesucristo, ¿cómo lo vemos? En su juicio cabal, vestido y todo. Esa era la condición. Esa es la condición que Dios no veía antes. Pero ahora, aquí nos dice Pablo, esos trajes sucios, harapientos, hediondos, échenlo. Y vístanse del nuevo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muchas veces esa mente, ahí es que trabaja Satanás. En esa mente, ahí es que bombardea. En la mente, ahí es que se efectúan las guerras.
Cuando el Señor estuvo allí en Getsemaní, ahí estaba la guerra más tremenda. Era allí en la mente. Él sabía lo que se le aproximaba. Y ahí es. Entonces, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según quién, Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Hay una lucha continua, porque está este Félix carnal, que está en la carne, y entonces está el otro Félix, el nuevo hombre, que ha nacido espiritual, y está esa lucha. Porque las cosas, dice Pablo, que no quiero hacer, estas hago, y las que quiero hacer no hago. Pobre de mí, dice él. Pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Porque así, eso es lo que la Biblia nos manda. Dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Es decir que tenemos que hablar verdad. Nada de mentira. La mentira es ¿de quién? Ese es el padre de mentira. Entonces, él es el maestro, él es el guía de esas cosas. Entonces, si nosotros la practicamos, estamos siendo dirigidos por él. ¿Sí o no? Estamos siendo dirigidos por él. Entonces, hay que desechar la mentira. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Hay cosas que nos producen cierta ira cuando vemos alguna injusticia. Un día de esto yo ahí en el ayuntamiento le dije, miren, ahora, después que le expliqué todo, dice, ahora yo estoy incómodo. Y déjenme decirle, ustedes me tienen aquí dando viajes para acá y para allá y todo, y total, ustedes no hacen nada. Uno tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar esto, y uno no ve nada. Y se lo dije. Y muchas veces, ahora, dice bien claro que no debemos pecar. Cuando se va la ira al pecado, cuando comenzamos a ofender a los demás. Cuando ofendemos, lo insultamos y le decimos cosas que pueden herirlo, ya hay. Pero si hay un momento en que usted pueda decir la verdad y decirla con cierta firmeza, sí, airaos. Pero hasta ahí, que no vaya más allá, sin ofender a nadie. Que nuestro testimonio no caiga, que se mantenga siempre. Dice, ni deis lugar a quién, al diablo. Dice una parte la última parte del versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estoy enojado, ok, pero hasta un momento. Hasta un momento. Vamos a buscar. A veces nos enojamos con mi carne, como la que está ahí. Digo yo, no, pero mira, muchacha, espérate. Esto hay que arreglarlo ahora. Tenemos que abrir. ¿Hasta cuándo? No, el sol no debe ponerse sobre vuestro enojo. Con cualquier hermano, con quien sea. Que uno sabe que le ha ofendido, que lo ha herido, que esa persona está herida, usted tiene que ir. No debe dejar que Satanás, eso es dar lugar a Satanás. Ahí Satanás ya comienza a poner maquinaciones. Vuelvo y le hago recordar, Satanás ataca al pensamiento, a la mente. Dice, los que hurtaban, no hurten más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mire cuál es la misión. Dar gracia a los oyentes. Entonces, nuestra expresión debe ser palabritas dulces, que estén sazonadas, no que salgan esas palabras como la decía mi abuelo, palabras tremendas y muchas veces ofensivas. No, somos criaturas nacidas de nuevo, ya tenemos una relación íntima con Dios. Así que, mis hermanos, pensemos en esto y que el Señor nos ayude a poder poner todas estas cosas en práctica y saber que somos nuevas criaturas. No olvidemos, como dicen por ahí, que los pueblos que olvidan su historia pueden tender a repetirla. Nuestras debilidades, busquémoslas y trabajemos en ellas. Que el Señor nos bendiga.